Un saludo, estimados estudiantes. Vamos a hablar de los parámetros epidemiológicos. Bueno, vamos a comenzar hablando de las medidas de morbilidad, es decir, las que miden las enfermedades. Y una de las más utilizadas y más importantes es precisamente la tasa de incidencia, que en este caso se llama también incidencia acumulada. Y esta tasa de incidencia es igual al número de casos nuevos de una enfermedad que se producen durante un periodo de tiempo específico en una población con riesgo de desarrollar la enfermedad. ¿Y cómo se calcula? Si ustedes se fijan, a mano izquierda está la fórmula del cálculo, donde registramos en el numerador precisamente el número de casos nuevos de una enfermedad que se produce en una población durante un periodo de tiempo específico, y en el denominador nosotros registramos el número de personas con riesgo de sufrir la enfermedad durante dicho periodo de tiempo. Ahora, esta tasa de incidencia la podemos expresar por un múltiplo de 10 y normalmente se suele expresar por 1000 y es que figura en la fórmula el 1000. Ahora, algo importante que mencionar respecto a la tasa de incidencia es que esta tasa de incidencia se trata de una medida de los acontecimientos, es decir, de la aparición de nuevos casos, de la aparición de nuevos eventos. Habla, ¿no?, de la medición de la transición, o la transmisión, perdón, desde un estado de salud a uno de enfermedad. Por esta razón, la tasa de incidencia se considera una medida de riesgo. Es decir, que a través de la tasa de incidencia nosotros podemos también medir el riesgo de que una persona muera, en este caso, o el riesgo de que una persona se enferme. Vamos a hablar con mayor detenimiento del riesgo en un tema específico que se llama riesgo en epidemiología, pero que utiliza las tasas de incidencia para la medición del riesgo. Ahora, el denominador de la tasa de incidencia representa el número de personas con riesgo de desarrollar la enfermedad. Es decir, que todo individuo, toda persona que esté incluida en el denominador, que es la población que está en riesgo, debe tener el potencial de convertirse en parte del grupo del numerador. Es decir, que las personas que están en riesgo, ¿no?, y constituyen nuestro denominador, en algún momento pueden pasar al numerador porque se convierten en casos nuevos. Entonces es importante tener esta correlación, es decir, que el numerador está contenido dentro del denominador. Ahora entenderemos mejor esta afirmación, ya que lo ideal es que el denominador, ¿no?, incluya solo a personas potencialmente susceptibles de padecer la enfermedad en estudio. Muchas veces y en la práctica diaria es complicadísimo determinar la población susceptible. Uno por la definición de una persona susceptible como tal, pero también por el hecho de que no se cuentan con los datos suficientes como para incluir a las personas susceptibles. Porque los datos con los que contamos, por ejemplo, para medir las enfermedades, no son tan exquisitos, no son tan específicos y muchas veces nos conformamos con la población general, ¿no?, o la población total. Pero para una medición correcta, lo importante y lo ideal es que las personas, solo las personas susceptibles a desarrollar el problema de salud que estamos midiendo, estén incluidas en el denominador. Aquí traigo un ejemplo, ¿no? Ustedes pueden ver el gráfico, donde es evidente que los varones no deben ser incluidos en los cálculos, por ejemplo, de la frecuencia de carcinoma de cuello uterino. ¿Por qué? Porque ya hay una razón anatómica que excluye a este grupo de hombres, ¿no?, del cálculo, por ejemplo, de la incidencia de cáncer de cuello uterino.
Ahora, si ustedes se fijan en el gráfico, ¿no? Esta exclusión de la población, que es por un tema anatómico directamente, no es el único cuando nosotros vamos a definir la población susceptible o expuesta al riesgo de enfermar de cáncer de cuello uterino. Si ustedes se fijan, de la población primeramente incluida, que es el de las mujeres, no todas las mujeres tienen el riesgo de desarrollar un cáncer de cuello uterino. Por ejemplo, edades cortas, ¿verdad? Ni que hablar de la infancia o niñas pequeñas, etcétera, no tienen el riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino. Y lo propio, personas muy añosas, ¿no? Personas que tienen edades elevadas tampoco. Por lo tanto, si ustedes se fijan en la parte del medio del gráfico, nosotros ya hacemos, ¿no?, una segregación mucho más exquisita de la población susceptible a desarrollar el problema de salud que queremos medir, que en este caso es el cáncer de cuello uterino. Y nos quedamos con una proporción, ¿no?, del total de la población, que es la que realmente es susceptible. Y las personas susceptibles, en este caso de la enfermedad de ejemplo, son mujeres que están entre 25 y 69 años. Para el ejemplo, es académico, es excelente, pero ya en los hechos y en los programas, por ejemplo, de detección temprana de cáncer de cuello uterino, en nuestro país el programa de detección de cáncer extiende un poquito esta población y empieza con las mujeres que comienzan con su vida sexualmente activa y precisamente hasta los 70 años de edad. Entonces, esta es una definición precisa del denominador, el momento que vamos a medir un fenómeno sanitario. Ahora, cuando hablamos de fenómeno sanitario, no solamente nos referimos a la morbilidad, es decir, a la enfermedad, pero también otros fenómenos relacionados con la salud, ¿verdad? Que van desde la mortalidad, que veremos en un rato, la muerte, podemos medir inclusive el nacimiento, ¿no? Podemos medir las altas hospitalarias, podemos medir la ocupación de camas, es decir, podemos medir todo fenómeno de salud, pero con este mismo enfoque. Y obviamente para esta clase nosotros nos vamos a focalizar para los ejemplos en la morbilidad y en la mortalidad. Ahora, volviendo al tema de población en riesgo. Decíamos que muchas veces es complicado hacer una definición de la población que está expuesta al riesgo, que es la que se registra en los denominadores, ¿no? En este caso de la tasa de incidencia. Pero hay que hacer todo lo posible y el ejercicio técnico máximo para poder definir. Y aquí tengo algunos ejemplos, que normalmente los hacemos de manera interactiva en aula, pero en este caso vamos a hacer este ejercicio de manera más rápida. Por ejemplo, cuando hablamos del HIV, ¿cuál es la población que está a riesgo de desarrollar HIV si yo voy a medir este fenómeno de salud? Si, por ejemplo, yo quiero medir la incidencia de HIV en la población, mediré en toda la población, mediré en un grupo, ¿en quiénes? Y en este caso, cuando hablamos de la enfermedad HIV, realmente la población expuesta al riesgo somos todos, por muchas razones, ¿no? Técnicas sanitarias, epidemiológicas, que nos hace a todos los habitantes, a toda la comunidad, susceptible de desarrollar esta enfermedad, ¿sí? Por muchas razones y por muchos mecanismos. Sin embargo, el riesgo de desarrollar HIV en términos de población ha ido modificándose con el tiempo. Originalmente, cuando nace esta enfermedad, la población a riesgo de desarrollar el HIV era población netamente homosexual. Estamos hablando de la década de los 80 del siglo pasado. Y luego se va extendiendo, ¿no? La población a riesgo se va modificando. Eran posteriormente, además, trabajadoras sexuales, además. Pero en el momento actual, en la época actual, realmente toda la población es susceptible contra el HIV. Cuando hablamos de accidentes de trabajo, ¿cuál será la población susceptible? Podríamos pensar que somos todos, pero por definición, quienes sufren un accidente de trabajo son aquellos que trabajan, los trabajadores. Es decir, si nosotros haríamos la medición de un fenómeno, ¿no?, en el campo de la salud laboral,
nuestra población expuesta al riesgo que está en el denominador serían los trabajadores, es decir, es una definición más precisa. Algo un poco más complicado. Cuando hablamos de la rubéola, por ejemplo, ¿no? Que es una enfermedad infectocontagiosa, viral, que está en este mes parte del programa ampliado de inmunizaciones para su prevención. Yo quiero medir, ¿no? La incidencia de rubéola, por ejemplo, en nuestro departamento. Debo necesariamente definir la población que se expone a este riesgo. ¿Y quiénes son? ¿Serán todos? ¿Serán mujeres? ¿Serán hombres? ¿Serán niños? Para la definición, por ejemplo, nosotros tenemos que tener un conocimiento profundo del fenómeno que queremos medir, en este caso de la rubéola, y en este caso podemos definir que la población expuesta al riesgo serían personas que no están vacunadas, ¿no? Porque el hecho de que no hayan tenido la inmunización a través de las vacunas pasiva, precisamente los hace susceptibles porque no han generado una inmunidad. O que no hayan padecido la rubéola, es decir, que el hecho de no haber tenido un contacto natural con la enfermedad tampoco ha permitido que se genere una inmunidad. Entonces son estas las personas que son susceptibles de contraerla, porque una persona vacunada o que se ha enfermado ya no es susceptible. Pero en términos prácticos, conseguir, por ejemplo, datos para la medición de este fenómeno, ¿no? De la población susceptible serían muy complicados. Y lo que muchas veces se realiza en el terreno, es decir, en la parte operativa, es tomar la población general como un aproximado a no contar con los datos precisos para hacer la definición de una población expuesta al riesgo. Bueno, siempre hablando de la tasa de incidencia y del denominador, otro factor importante es el tiempo. Y cuando hablamos de incidencia, de medir la incidencia, el tiempo es crucial. Porque no se olviden, chicos, y esto es un recuerdo que ya estamos haciendo de conocimientos previos, no se olviden que la incidencia es el número de casos nuevos, es decir, los que contraen la enfermedad, ¿no? De una enfermedad dada durante un periodo de tiempo específico. Es decir, que para medir la cantidad de casos nuevos, yo tengo que tomar un periodo de tiempo específico. No es un momento puntual, ¿no? A diferencia de la prevalencia que ya veremos. Es un periodo de tiempo y en este periodo de tiempo, ¿no? Yo puedo determinar la aparición de los casos nuevos. Por lo tanto, esta connotación temporal es una condición sine qua non para la tasa de incidencia. Y de hecho, para una tasa como tal. Porque no olvidemos que las tasas están conformadas por un numerador donde registran ustedes los casos, ¿verdad? El denominador donde ustedes registran la población que se está exponiendo al fenómeno que queremos medir. Y el tiempo, que es el tercer criterio que mide, ¿no? La velocidad de aparición de estos nuevos casos. Entonces, el tiempo es un criterio importantísimo en la incidencia. Y cuando hablamos de esto, las medidas de incidencia pueden utilizar dos tipos de denominadores desde este punto de vista, ¿no? Un grupo son las personas con riesgo que son observadas durante un periodo de tiempo definido. Y en este caso, tenemos que hacer una observación general, ¿no? de este grupo de riesgo. Y el periodo de observación puede ser definido por la persona que está haciendo el estudio, que puede limitarse a un mes, a un año, a 5 años, etc. Y esta tasa de incidencia es calculada utilizando un periodo de tiempo durante el cual se considera que todos los individuos de la población tienen riesgo respecto al resultado. Y a esta tasa nosotros, como habíamos visto, ¿no? La llamamos tasa de incidencia acumulada. En este momento, al describir los criterios de este tipo de incidencia, nos estamos refiriendo al ejemplo anterior, es decir, a la tasa de incidencia propiamente dicha, que también se llama tasa de incidencia acumulada. Pero tenemos también otro tipo de medición de incidencia en el cual, ¿no? El denominador está formado por las personas con riesgo que no son observadas durante el periodo de tiempo, ¿no? De manera general,
Y en este caso se refiere a que no todos los individuos que son parte del denominador no han sido seguidos durante todo el tiempo especificado por muchas razones, y esto es lo que ocurre en la vida real, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos un estudio, por ejemplo, ¿no? Estamos queriendo medir el riesgo de desarrollar una enfermedad o un fenómeno sanitario, entonces nosotros tenemos un periodo de tiempo para describir la aparición de estos nuevos casos, pero en la vida real, los individuos que son parte de este estudio pueden ser perdidos de vista en el seguimiento porque dejaron el estudio, pueden haber fallecido, pueden haber se enfermado de otra patología, puede haber ocurrido cualquier fenómeno con este grupo. Entonces, normalmente este tipo de escenarios tenemos en estudios que son controlados, ¿no? En estudios que intencionalmente los diseñamos para hacer un seguimiento preciso de un fenómeno sanitario. Y como en estos estudios hay la posibilidad de la pérdida, ¿verdad? De los individuos en el denominador, lo que se hace es que el denominador consiste en la suma de las unidades de tiempo en las que el individuo, cada uno de los individuos de este estudio, se encuentra en riesgo o está observado para desarrollar el fenómeno sanitario. Vale decir, es la sumatoria de los periodos libres de enfermedad de cada uno de los individuos que participan en el estudio. Y normalmente este tipo de tasa de incidencia, que también se llama la incidencia, la densidad de incidencia, se calcula utilizando como unidad el término personas-tiempo. Porque nosotros, ¿no? Hacemos un seguimiento de cada individuo y medimos el tiempo que este individuo ha estado sin enfermedad y lo sumamos, ¿no? de todos los individuos que son parte del estudio. Entonces, esta unidad, personas-tiempo, normalmente se expresa en personas-año, porque es un año de seguimiento, o a veces personas-mes. Cuando hablamos de personas-año, esto quiere decir que es igual a la persona con riesgo que es observada durante un año, por ejemplo, ¿no? Y vemos en ese tiempo cuál es el periodo de tiempo que ha estado libre de enfermedad. ¿Cómo calculamos este tipo de tasa de incidencia? Esta tasa de incidencia, que se llama también densidad de incidencia, es igual al número de casos nuevos, ¿no? Como la anterior, de una enfermedad que se producen en la población durante un periodo de tiempo específico, pero en este caso sobre un denominador que es igual a personas tiempo total, que como les decía es igual a la suma de los periodos de tiempo de observación de cada persona que ha sido observada durante todo el periodo de tiempo o parte del mismo. La densidad de incidencia puede expresarse por cualquier múltiplo de 1000, un poco a conveniencia de los investigadores, pero suele muy comúnmente expresarse por 1000, y es la que esta expresión figura en la fórmula. Entonces, recapitulando rápidamente, tenemos un tipo de cálculo de tasa de incidencia del que acabamos de hablar, ¿verdad? Donde nosotros hacemos la sumatoria de los periodos libres de enfermedad de cada uno de los individuos que son parte del denominador, ¿sí? Porque no hemos tenido la oportunidad de observar durante todo el periodo de tiempo, ¿no? A todas las personas, es decir, que las personas han podido perderse del estudio, han podido fallecer, han podido, etcétera. Y por el otro lado, donde suponemos, ¿no? Que es la tasa de incidencia acumulada, que todos los individuos del denominador han participado o han sido observados sin ninguna modificación desde el principio hasta el final, ¿no? Del periodo de tiempo donde medimos la tasa de incidencia. Y en este caso nosotros definimos el periodo de tiempo de seguimiento de manera discrecional en función también a nuestra conveniencia. Aquí traigo algunos ejemplos, ¿no? Fíjense a mano izquierda, en la tablita del lado izquierdo de la pantalla, nosotros estamos viendo información relacionada a un estudio que mide la relación entre el fumado y la tasa de incidencia de accidentes cerebrovasculares en una corte de 118.538 mujeres.
Y los resultados de este estudio están sintetizados en la tabla, donde podemos ver de manera general que del total de mujeres, ¿no? 274 sufrieron accidentes cerebrovasculares. Y aquí tenemos aquellas mujeres que no se expusieron al factor de riesgo, las que no fumaban, aquellas que se expusieron al factor de riesgo, ¿no? en la historia, es decir, exfumadoras, y el grupo de mujeres que se exponen, ¿no? durante el estudio al factor de riesgo que es el humo del cigarrillo. Eso registrado en la primera columna. En la segunda columna tenemos el denominador de la densidad de incidencia que hablábamos, donde nosotros calculamos, ¿verdad?, los años persona de observación. Y aquí les decía que es la sumatoria de los periodos libres de enfermedad de cada uno de los individuos que son parte del denominador. Y aquí, por ejemplo, tenemos que las no fumadoras existen 395.594, ¿no? años persona. Y los otros datos pueden verlos a continuación. El cociente, ¿no? entre este numerador, que es la cantidad de casos nuevos de accidentes cerebrovasculares, sobre, ¿no? el denominador, que es la sumatoria de periodos sin enfermedad de estas personas expuestas al riesgo, nos da como resultado la tasa de incidencia. Y en este caso podemos observar de manera muy objetiva que existe una tasa de incidencia más elevada de desarrollar un accidente cerebrovascular en las mujeres expuestas al factor de riesgo que son las fumadoras. Y ya les decía que cuando hablamos de incidencia y el paso de un fenómeno de sano a enfermo, ¿no? en un periodo de tiempo, podemos darle siempre una connotación de riesgo. Y aquí podríamos hablar, inclusive en términos de riesgo, que las fumadoras tienen mayor riesgo que el resto de desarrollar un accidente cerebrovascular. Aquí en el gráfico de la derecha nosotros podemos ver la tasa de incidencia anual de cáncer por edad entre varones y mujeres en Estados Unidos, ¿no? Donde se hace un registro de la cantidad de casos nuevos, si ustedes se fijan, de forma anual, que nos permite tener una idea de la proyección de estas enfermedades oncológicas y ver su comportamiento en el tiempo. De manera, por ejemplo, rápida, podemos ver que en el caso de los varones, el cáncer prostático está de bajada. En las mujeres, el cáncer de mama, ¿no? está estable con una tendencia a bajar paulatinamente. En ambos géneros, el cáncer de colon y de recto está en franco descenso. En el caso de los varones, por ejemplo, el cáncer de pulmón está bajando considerablemente, y no así en el caso de las mujeres, que han empezado a adquirir hábitos insalubres respecto al consumo del cigarrillo, etc. Entonces podemos ver que la tasa de incidencia, expresada aquí en un gráfico lineal, nos permite también generar ideas y enfoques relacionados con el riesgo de, en este caso, de desarrollar la enfermedad en un periodo de tiempo definido. Bueno, ahora vamos a hablar de otra medida que también es muy importante en la epidemiología. De hecho, la mayor parte de las medidas que vamos a realizar y que se realizan tienen que ver con la incidencia y con la prevalencia. La prevalencia, a diferencia de la incidencia, es el número de personas afectadas presentes en una población. ¿Sí? Aquí no hablamos de casos nuevos. Es el número de casos que existen en ese momento, ¿no? en un momento específico, que se divide por el número de personas en la población, también en dicho momento. Que no es más, o se puede entender como la proporción de la población que presenta la enfermedad en un momento dado. Ahora, la prevalencia se suele comparar, ¿no? como una foto instantánea, con una instantánea, decimos ahí, con una fotografía que describe la situación en un momento específico, ¿sí? También algunos autores lo comparan con una rebanada, ¿no? Es tomar una pequeña porción, una pequeña rebanada de la población en un momento y hacer la descripción del fenómeno sanitario en este momento, donde en el caso de la enfermedad determinamos quién tiene la enfermedad y quién no la tiene.
Ahora, si quisiéramos evaluar el riesgo, ¿no? A partir de la prevalencia, no sería posible. Para esto debemos emplear la incidencia porque habíamos dicho que incluye solo acontecimientos de casos nuevos en un periodo de tiempo. Entonces, quien nos da la connotación de riesgo, una vez más, es la incidencia y no la prevalencia. Ahora, cuando hablamos de prevalencia, podemos mencionar dos tipos de prevalencia realmente, ¿no? Aquella que es puntual, porque nosotros nos referimos a un momento dado en el tiempo, es decir, yo quiero, por ejemplo, medir la prevalencia de resfríos, ¿no? En el grupo de epidemiología. Entonces yo voy a hacer un diagnóstico para ver si ustedes están con resfrío y es en un momento dado, es muy puntual, estamos hablando de un momento específico, es una fotografía de la situación en un momento dado. Pero cuando hablamos de prevalencia de periodo, nos referimos a cuántas personas han presentado la enfermedad en cualquier momento durante un periodo de tiempo. Y cuando hablamos de un periodo de tiempo, por ejemplo, podemos hablar de un año. Y podemos nosotros también describir la prevalencia de una enfermedad en un periodo de tiempo, como un año. Y aquí solo hablamos de los casos que se desarrollan en este periodo de tiempo, ¿sí? Generales. Si ustedes se fijan en la tablita, ¿no? Que está en la parte inferior derecha de la diapositiva, podemos nosotros tener ejemplos de prevalencia puntual y de prevalencia de periodo. Por ejemplo, al hacer la anamnesis o hacer una encuesta, donde, por ejemplo, relacionados a la enfermedad del asma, para medir la prevalencia puntual, nosotros tendríamos que hacer la pregunta, ¿tiene asma en la actualidad? ¿No? Porque estamos midiendo la cantidad de casos de asma en ese momento dado. Pero si queremos medir la prevalencia del periodo, podríamos preguntar, ¿ha tenido asma en los últimos, el periodo que queramos medir, por ejemplo, 2 años, 1 año, 3 años, etc.? Esas son las diferencias sustanciales. Ahora, ustedes también pueden fijarse lo que ya hemos mencionado, ¿verdad? En mano derecha, la fórmula. Aquí está la fórmula de prevalencia expresada por 1000. Les decía, las tasas normalmente nosotros podemos definirlas, cómo expresarlas, porque múltiplo de 10, pero cuando hablamos de prevalencia también es muy frecuente expresarlas por 1000. Y vemos que se calcula registrando en el numerador el número de casos de una enfermedad presentes en la población en un momento específico sobre el número de personas en la población, en esa misma población, en dicho momento específico. Ahora, desde un punto de vista conceptual, una tasa de prevalencia realmente no es una tasa, porque no tenemos involucrado la variable tiempo en el cálculo de la prevalencia, que es un criterio sine qua non para que una medida se llame tasa. Pero por usos y costumbres y por un tema más académico, no solo en nuestra clase la vamos a llamar tasa de prevalencia, pero sino también mucha literatura viene con el nombre de tasa de prevalencia. Ahora, las tasas de prevalencia, si bien no son útiles, ¿no? El momento de medir el riesgo, para eso está la incidencia, sí son útiles, ¿no? Para valorar la necesidad de asistencia sanitaria y planificar los servicios de salud. Conocer la cantidad de casos de una enfermedad me permite saber si es una prioridad sanitaria, si es un problema que es de importancia en una comunidad, si yo necesito, por ejemplo, aumentar la cantidad de recurso humano, formar el recurso humano en esta enfermedad que se constituye en un problema sanitario de la comunidad, cómo puedo planificar mis servicios, ¿no? En términos de equipamiento, etc. Entonces, la utilidad de la prevalencia es muy evidente. Bueno, cuando hablamos también de prevalencia, estudiantes, hay que ver que la prevalencia puede verse afectada básicamente por 3 factores. Primero, la gravedad de la enfermedad. ¿Y cómo se explica este fenómeno? El número de casos de una enfermedad en una comunidad pueden disminuir o aumentar en función de la gravedad de la enfermedad. Si la enfermedad es muy grave, ¿verdad?
que normalmente causa una mortalidad, entonces obviamente el número de casos va a disminuir, por lo tanto va a haber una afección o afectación sobre la prevalencia. Y lo mismo si una enfermedad no fuera grave, más bien sería benigna, cuya curación se espera de manera muy rápida. Ese mismo fenómeno hace que la cantidad de casos disminuya porque estos pasan a curarse. Entonces la gravedad de la enfermedad tiene una incidencia directa sobre la prevalencia. Lo mismo la duración de la enfermedad, ¿no? Mientras más aguda es la enfermedad, mientras menos se cronifica en el tiempo, entonces la prevalencia también será menor porque la cantidad de casos irán disminuyendo de manera más rápida. A diferencia de una enfermedad que es de larga data y dura mucho tiempo en las personas. Finalmente, la cantidad de casos nuevos también es un criterio que determina la prevalencia, porque mientras más casos nuevos existan, obviamente la prevalencia también será mayor porque la cantidad de casos subirá. Por lo tanto, podemos nosotros resumir esta información en factores que aumentan la prevalencia y que disminuyen. Que vamos a volver a esta diapositiva una vez que expliquemos la siguiente o que podamos entender la siguiente, que nos va a permitir evitar el memorizar los factores porque entenderemos el mecanismo que explica la relación entre la incidencia y la prevalencia. Y para esto tenemos este gráfico, ¿no? Este gráfico que es un recipiente, ¿no? Imaginario que tiene tres piletas de agua o de piletas. Ahora, este recipiente contiene una cantidad de casos, ¿sí? Si se fijan aquí, hay casos de una enfermedad X, cualquiera que fuera, y nosotros sabemos que el número de casos de una enfermedad sobre una población expuesta a riesgo es básicamente la prevalencia. Ahora, este gráfico nos va a permitir entender, uno, la relación que existe entre la incidencia y la prevalencia, y dos, los criterios o los factores que hacen que una prevalencia aumente o disminuya. Empecemos por la pileta de arriba. Si nosotros tenemos nuevos casos de una enfermedad, ¿no? Empiezan a aparecer muchos nuevos casos de una enfermedad, que es básicamente la incidencia, porque recuerden que la incidencia es la cantidad de nuevos casos sobre la población que está expuesta a un riesgo. Mientras más casos nuevos tengamos, la prevalencia de una enfermedad obviamente aumentará, porque ya a la cantidad de casos existente le sumaremos otros tantos que son los nuevos casos. ¿Sí? Primer fenómeno, que explica por cómo la incidencia y la prevalencia están realmente de manera muy cercanas relacionadas. Ahora, hablemos de la gravedad de la enfermedad. Decíamos, ¿no? Existe un número de casos, ¿no? Que están ejemplificados por este recipiente, pero este número de casos irá bajando si es que estos casos existentes de una enfermedad van perdiéndose a causa del fallecimiento de los mismos cuando hablamos de una enfermedad grave, ¿no? O enfermedades muy graves, letales. Entonces, obviamente, la prevalencia va a disminuir porque la cantidad de casos se irán perdiendo en términos de fallecidos. Y lo mismo pasa cuando estamos frente a una enfermedad curable, benigna, donde la cantidad de casos va perdiéndose, pero esta vez en términos de pacientes recuperados. Entonces, tanto la gravedad, ¿no? de una enfermedad muy grave y otra que no, influyen también sobre la prevalencia. Finalmente hablábamos de la duración. Cuando estamos frente a una enfermedad que dura mucho tiempo, ¿no? en la sociedad, estamos hablando básicamente de las enfermedades crónicas, donde las personas terminan sus días con estas enfermedades, diabetes, hipertensión, dislipidemias, etcétera, como ejemplos. Tenemos ya una cantidad de casos que no se van a modificar en el tiempo. Pero lo único que vamos a hacer es engordar o subir nuestro nivel de casos de prevalencia por los casos nuevos. Entonces, mientras más dura una enfermedad, mayor será la prevalencia.
Por el contrario, si tenemos una enfermedad que dura muy poco en el tiempo, ¿no? Una infecto contagiosa que se resuelve en algunos días, entonces eso también, esta duración corta de la enfermedad, hará que la cantidad de casos disminuya, y por eso, mientras más, mientras menos dure una enfermedad, la prevalencia es menor, pero no así la incidencia, porque habrá muchos casos nuevos en un momento con alta incidencia, como no se mantienen por mucho tiempo en el tiempo, precisamente, valga la redundancia, entonces tendremos que una enfermedad corta es de baja prevalencia, pero de alta incidencia. Entonces, esto nos permite inclusive clasificar a las enfermedades en enfermedades con incidencias altas y prevalencias bajas, o enfermedades con incidencias bajas y prevalencias altas. Entonces, un claro ejemplo de la relación entre incidencia y prevalencia es esta fórmula que nos permite calcular la prevalencia a partir de la incidencia. Y esto se logra multiplicando la incidencia de una enfermedad por la duración de la enfermedad. Ponete un ejemplo para que más esquemático de incidencia y prevalencia, ¿no? Donde tenemos un ejemplo en un periodo de tiempo, ¿no? Un periodo de tiempo anual, fíjense, de enero del 2012 a diciembre del 2012, donde tenemos 5 pacientes, ¿no? Paciente 1, que comienza su enfermedad antes del 2012, probablemente el 2011, pero fallece, ¿no? Ustedes se fijan en 2012. Segundo paciente que inicia su enfermedad en 2012 y se prolonga esta hasta el siguiente año, 2013. Tercer paciente que inicia su enfermedad en 2012, pero el mismo año, ¿no?, es curado de esta enfermedad. Otro paciente, el cuarto paciente, que inicia su problema de salud en 2011, se prolonga hasta 2012 y es curado en 2012. Y un último paciente que empieza la enfermedad en 2011, pasa el 2012 enfermo y se prolonga hasta el 2013 también. Entonces, en base a este ejemplo, este esquema, nosotros podemos calcular, por ejemplo, la incidencia. ¿Cuál sería la incidencia en este ejemplo? La incidencia serían los 2 casos nuevos que aparecen en este periodo de tiempo, ¿verdad? Son el paciente número 2 y el paciente número 3. Son casos que aparecen, ¿no?, que se desarrollan en este periodo de tiempo. En cambio, la prevalencia, en este caso puntual, la podemos medir en función del tiempo, del momento donde queremos medir nosotros la enfermedad. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos medir, fíjense la línea roja punteada, la prevalencia el mes de mayo, tendremos que la prevalencia es igual a ¿cuántos casos tenemos aquí? 1 caso, 2, 3, es a 5 casos sobre el total de pacientes expuestos al riesgo. En julio la situación va a cambiar, fíjense. Apenas tenemos 4 pacientes expuestos. En septiembre también la situación es distinta, donde tenemos, si quisiéramos medir en septiembre la prevalencia, tendríamos que la prevalencia es de 3 casos, ¿verdad?, sobre la población expuesta al riesgo. Y si quisiéramos medir, por ejemplo, la prevalencia en noviembre, también sería muy puntual, teniendo 2 casos prevalentes sobre el total de personas expuestas al riesgo. Entonces, este grafiquito nos permite entender un poco que de manera esquemática podemos nosotros hacer el cálculo, tanto de incidencia como de prevalencia, en función a los conceptos ya mencionados. Bueno, ahora, también tenemos problemas con estas dos medidas, ¿no? Tanto la incidencia como la prevalencia tienen problemas en el momento de realizar la medición. Y básicamente los problemas se pueden resumir en problemas con los numeradores. Y esto se refiere a que nosotros debemos definir de manera concreta y lo más correctamente posible el numerador, es decir, definición de caso. Para entender este problema que tenemos en el momento de medir incidencia y prevalencia, les traigo este ejemplo. Fíjense, el primer gráfico a la izquierda, a mano izquierda, donde nosotros vemos el número de personas con demencia, ¿no?, en un estudio que se hizo en Canadá, de 1879 personas. Ahora, dependiendo de la definición de caso,
ustedes se pueden fijar aquí, tenemos 7 escuelas distintas, 7 sistemas distintos de clasificación de la demencia. En función de esa definición de la demencia, podemos nosotros ir desde 3.1% de casos hasta 29.1% de casos. Es decir, que para medir con precisión una incidencia o una prevalencia, necesitamos nosotros definir también con precisión nuestro numerador. ¿Quiénes son las personas que nosotros tomamos como casos? Ahora, cuando hablamos de problemas en los denominadores o con los denominadores, normalmente nos referimos al recuento selectivo insuficiente de ciertos grupos de la población. Lo que hablábamos hace no mucho, ¿no? Que debemos tratar de definir con la mayor precisión posible nuestro denominador, en términos de población que es susceptible a contraer el problema que estamos midiendo. Para entender mejor esto, les traigo el gráfico que está situado en la parte media de la pantalla, donde ustedes van a ver la tasa de incidencia de cáncer de útero, que está corregida y no corregida en función a la histerectomía, esto en Alameda, California. Lo que pasa es que en Estados Unidos es muy frecuente, una cirugía muy frecuente, la histerectomía. Si nosotros queremos medir, ¿no? El cáncer de cuerpo uterino, entonces obviamente nosotros no tendríamos que tomar en cuenta a las personas que ya no tienen útero, es decir, a las mujeres sin útero. Entonces, una medición que le llamamos no corregida es aquella que se realizó, ¿no? Poniendo en el denominador todas las mujeres, y la medición corregida es aquella que se realizó registrando en el denominador solo a las mujeres, ¿no? Que tenían realmente el riesgo de tener cáncer de cuerpo uterino, y son aquellas que están siendo mujeres, excluyendo aquellas que ya habían sido histerectomizadas. Entonces es un problema frecuente el de los denominadores, que se trata de la selección precisa, o lo más precisamente posible, del grupo susceptible. Finalmente hay un tercer problema que encontramos en el momento de hacer estas mediciones, que son más problemas con los datos hospitalarios, y eso se debe a que los registros hospitalarios no están diseñados para la investigación. Entonces, si ustedes recuerdan o se dan una pasadita por un centro hospitalario como el Vietnam, se darán cuenta que los datos que genera este servicio hospitalario son totalmente de tipo asistencial o administrativo, sin pensar en lo más mínimo en la investigación. Entonces siempre tendremos carencia de datos, tendremos datos incompletos, tendremos datos poco relacionados con la investigación que queremos realizar, etc. Muchos países ya han migrado a información, ¿no? Que se genera, bases de datos que se generan a nivel de los hospitales, que ya tienen un enfoque de investigación. Es decir, que todos los datos que se generen a nivel sanitario, a nivel de establecimiento de salud, además sirven para poder realizar investigación. Y finalmente, podemos hablar de la diferencia entre la distribución de la enfermedad o la proporción de casos y la tasa de incidencia o el riesgo de la enfermedad. Es importante hacer esta diferencia y vamos a entender por qué es importante diferenciar la proporción de casos y el riesgo de la enfermedad traducido en tasa de incidencia a través de este ejemplo. Y es el gráfico de mano derecha que describe la tasa de incidencia o las tasas de incidencia de cáncer de mama en mujeres blancas y la distribución de casos por edad de cáncer de mama en Estados Unidos. Primero veamos las barras, sin atender, ¿no?, el gráfico de líneas. Si ustedes se fijan, la distribución, ¿no?, de la proporción de casos de cáncer de mama nos puede mostrar o nos muestra que esta proporción está distribuida de manera más importante, ¿no?, en la mediana edad, ¿no? Podríamos decir entre 45 y 60 años, el grueso, una cantidad importante de mujeres con cáncer de mama. Y podemos ver que a medida que avanza la edad, ¿no?, la distribución de la enfermedad, la proporción de casos va bajando. Ahora,
Este fenómeno, entendido de manera inadecuada, podría hacernos pensar que, ok, la cantidad la proporción de cáncer de mama es mucho menor en personas añosas. Y esta interpretación ha llevado inequívocamente a evitar o a no promover la realización, por ejemplo, de una ecografía de mama, por ejemplo, o una mamografía para el diagnóstico precoz de cáncer de mama en mujeres añosas, porque entienden, ¿no?, que estas mujeres existe una menor cantidad de cáncer de mama, ¿no?, en estas mujeres añosas. Pero no se dan cuenta, chicos, que la cantidad de mujeres que sobreviven a estado, es decir, que están vivas, también es menor. Es decir, hay menos mujeres, ¿no?, de 85 años, ¿no?, respecto al resto de mujeres. Pero cuando nosotros analizamos este gráfico de línea, que nos muestra la tasa de incidencia o el riesgo de enfermedad del cáncer de mama, podemos ver que el riesgo de enfermarse, o es decir, la tasa de incidencia, la cantidad de casos nuevos de esta enfermedad, es mayor cada vez que la edad aumenta. Y es más, las mujeres añosas tienen mucho mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama, ¿no?, porque hay más nuevos casos de esta enfermedad que nos permiten relacionarnos con el riesgo que el resto de las edades. Entonces, esta idea de riesgo es la que nosotros debemos tomar para implementar programas o políticas, ¿no?, de salud en términos, por ejemplo, de prevención de la enfermedad. En este caso, analizando de mejor manera este gráfico, podemos concluir y determinar que exámenes de diagnóstico precoz también deben aplicarse a mujeres de edades avanzadas porque el riesgo es mayor. Bueno, hemos hablado hasta ahora de la morbilidad, las tasas de morbilidad, y ahora vamos a pasar a hablar de las tasas de mortalidad, ¿sí? Y bueno, entre las más importantes, las más mencionadas en la literatura epidemiológica están la tasa de mortalidad anual por todas las causas, que también se conoce con el nombre de tasa bruta de mortalidad, que se calcula, ¿no?, dividiendo el número total de muertes por todas las causas en un año sobre el número total de personas en la población, normalmente en la población, pero explico en este momento que se puede también calcular por la población a mitad de año. ¿Por qué? Como la población cambia a lo largo del tiempo, en un periodo de tiempo como un año, y la cantidad de personas a un comienzo y al final son diferentes, entonces el número de personas en la población en la mitad del año suele usarse como una aproximación de la cantidad en todo el año. Es por eso que encontrarán ustedes ese criterio en el denominador. Ahora, la tasa de mortalidad anual suele expresarse por 1000, pero como yo ya he dicho más de una oportunidad en la presentación, normalmente una tasa nosotros podemos expresarla por un múltiplo de 10 en función también a nuestra conveniencia. Ahora, si bien es una tasa muy utilizada y que todos los países calculan la tasa bruta de mortalidad, hay que también entender que tiene pros y contras, ¿no? El lado positivo es que nos permite tener una idea de la cantidad de gente que muere, ¿no?, en general en una gestión, en un país, y que puede permitir cierta comparación con otros países, por ejemplo, pero es una tasa que no toma en cuenta que la probabilidad de que una persona muera varía por muchos factores y criterios, ¿no? La edad, por ejemplo, el sexo, la raza, la clase socioeconómica y otros factores. Entonces, esta tasa, el resultado de una tasa bruta de mortalidad, no nos permite hacer un análisis mucho más rico respecto a la causalidad de la mortalidad y poder priorizar ciertos programas de salud. Pero para eso tenemos, y eso les muestro en la derecha de la pantalla, las tasas de mortalidad específica, donde a nosotros nos interesa medir un fenómeno mucho más preciso y seleccionado, ¿no?, específico. Y para entender mejor vamos a dar 3 ejemplos, ¿no?
en el caso de la primera tasa, yo lo que quiero medir es una tasa específica por edad, que a mí me interesa medir ese fenómeno, ¿no? De edad. Y por ejemplo, lo que muestro es la tasa de mortalidad anual por todas las causas, pero en menores de 10 años. Para eso, construyo la tasa registrando en el numerador el número total de muertes por todas las causas en un año en niños menores de 10 años, sobre, ¿no?, el número de niños menores de 10 años en la población a la mitad del año. No se olviden, ¿no?, que la relación entre denominador y numerador es importante, porque la población que está registrada en el denominador debe ser potencialmente, ¿no?, o puede potencialmente convertirse en una población que se registre en el numerador cuando se convierte en un caso. Entonces tenemos que tener en cuenta que el denominador contiene a nuestro numerador cuando hablamos de tasas. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, una tasa específica, medir una tasa específica por etiología, por causalidad, puedo, por ejemplo, hacer el segundo ejemplo, donde mido la tasa de mortalidad anual por cáncer de pulmón, donde registro en el numerador el número de muertes por cáncer de pulmón en un año sobre el número de personas en la población a mitad del año. Entonces se convierte en una tasa específica que es mucho más útil, mucho más interesante en el momento de analizar, ¿no?, y buscar explicación al fenómeno. Y finalmente podemos combinar o podemos ser mucho más específicos y eso depende de nosotros. Y en el tercer ejemplo nosotros podemos medir la tasa de mortalidad anual por una causa, por la leucemia, en un grupo etario específico en niños menores de 10 años. Y si aquí quisiéramos ponerle algún otro matiz como la localización, la residencia, etcétera, podemos hacer. Eso depende de lo que queramos medir. En este caso, esta tasa podemos medirla registrando en el numerador el número de muertes por leucemia en un año en niños menores de 10 años. Y no se olviden, con un denominador similar al numerador, donde registramos el número de niños menores de 10 años en la población a la mitad del año. Siempre en el campo de la mortalidad es importantísimo mencionar estas tasas que vienen, que son la letalidad. La tasa de letalidad se calcula dividiendo el número de sujetos que mueren durante un periodo de tiempo específico tras el comienzo o el diagnóstico de la enfermedad, es decir, los que están enfermos, sobre el número de sujetos con la enfermedad específica, ¿no? No es más que el porcentaje de personas que tienen una enfermedad que fallecen en un tiempo determinado, ¿sí? Ahora, por lo tanto, y un poquito recordando lo que vimos la clase anterior, la letalidad se constituye en una medida de gravedad de la enfermedad, ¿sí? Y es importante, chicos, que nosotros sepamos y usemos con propiedad el término de letalidad y mortalidad, porque existe una diferencia sustancial. Y aquí hago un pequeño paréntesis, como suelo hacerlo, ejemplificando, ¿no?, la enfermedad que nos concierne ahora a todos en la pandemia por la COVID-19. Muchos profesionales de la salud, muchas personas han empezado a confundir estos términos, hablando de la mortalidad por la COVID o hablando de la letalidad. Y es importante diferenciar que el denominador cuando hablamos de letalidad es la cantidad de enfermos, es decir, quienes mueren de los que se enferman. Y en el caso de la mortalidad, el denominador es toda la población, es decir, quienes mueren de los expuestos al riesgo de enfermarse. Y que eso realmente es importante aclarar. Ahora aquí vale la pena otra aclaración y ustedes se van a fijar en la diapositiva. La tasa de letalidad siempre se expresa por 100. Es decir, que aquí en la diapositiva está equivocada. La tasa de letalidad es una tasa de letalidad que ya está preestablecida en su expresión y es una tasa que se expresa siempre en términos de por ciento, porcentuales, ¿sí? Entonces aquí hay un error en la diapositiva. Ahora, ligadas a la mortalidad, tenemos dos tasas que son importantes mencionarlas y conocerlas, que son precisamente la tasa de mortalidad infantil,
que al igual que otras tasas están muy relacionadas con el nacimiento, ¿no? Hay muchísimas que podríamos mencionar, como la tasa de mortalidad fetal, la tasa de mortalidad neonatal, la tasa de mortalidad neonatal tardía, etcétera, etcétera. Pero una que me interesa que conozcan muy bien es la tasa de mortalidad infantil, que se calcula dividiendo el número de muertes de menores de un año, es decir, la infantil es menores de un año de edad, en un año determinado, sobre el número de nacidos vivos en el mismo periodo. Esta tasa de mortalidad infantil siempre se expresa por 1000 y no es un mero número que nos dice cuántos niños murieron menores de un año, ¿no?, en un tiempo determinado, pero va más allá, porque se considera además un indicador sintético de bienestar y desarrollo social. Por lo tanto, es un indicador que es muy sensible a cualquier cambio socioeconómico, ¿no?, o incluso de intervenciones sanitarias en los países. Y finalmente, una tasa importante que tienen que conocer es también la tasa de mortalidad materna. La tasa de mortalidad materna se mide registrando el número de muertes maternas relacionadas con el embarazo en un año en el numerador sobre el número de nacidos vivos en el mismo periodo, en el mismo año. Esta tasa siempre se expresa por 100.000, ¿no? Es una ya predefinida. Y como la anterior, no se trata de un número que nos dice cuántas mujeres murieron, ¿no?, relacionadas con el embarazo, sino que además se constituye en una tasa que es un indicador de cómo funciona nuestro sistema sanitario. Entonces, concluyendo esta parte de mortalidad, podemos decir que las tasas, más allá de darnos una medición fría en términos numéricos, también se relaciona con indicadores que nos permiten medir el desarrollo social en muchos casos y muchas veces medir también el funcionamiento del sistema sanitario. Bueno, hemos hablado de enfermedad, hemos hablado de muerte, pero en la actualidad tenemos que también conocer nuevos indicadores que nos miden la mortalidad prematura o muerte precoz. Y este indicador es el de años potenciales de vida perdidos, el APVP, que reconoce que la muerte se produce en una persona en una edad más temprana. Si se produce la muerte en una edad más temprana, esto implica claramente una pérdida de años productivos futuros, ¿no?, para esta persona y para la sociedad. Entonces, este indicador es muy utilizado y no se extrañen de verlo en la literatura convencional, ¿no?, en muchos artículos científicos o en muchos libros, incluso en países que en vías de desarrollo se comienza a utilizar este indicador, que nos dice cuánta de realmente el no haber evitado una muerte, qué repercusión tiene en términos de producción para esa persona o pudo haber tenido o para la sociedad en total, ¿sí? Entonces, podemos ver en el gráfico ustedes que tienen en la pantalla que aquí, por ejemplo, se miden los años potencialmente de vida perdidos en total, que está en la primera barra, ¿no?, en un 100%. Esto en Estados Unidos en 2008, que son 20.000 y tantos años perdidos, potencialmente perdidos prematuramente. Y además, en las columnas inferiores se puede determinar cuáles son las enfermedades que han causado esta mortalidad prematura o precoz, que han permitido, ¿no?, la pérdida de producción en las personas y en los países. Si se dan cuenta, las neoplasias malignas son las que están en primer lugar, que producen esta pérdida de años productivos, las cardiopatías, las lesiones no intencionadas, etc. Ahora, esta medida de años potenciales de vida perdidos pueden ser útiles para tres funciones importantes de la salud pública. Primero, para el establecimiento de prioridades de recursos de investigación, porque al saber cuáles son las enfermedades o patologías
que causan una mortalidad precoz, ¿no? Mientras más joven es una persona, ¿no? Tiene más años potencialmente perdidos, nos permite guiarnos en investigaciones, nos permite la vigilancia de las tendencias temporales, ¿no? De la mortalidad prematura, es decir, nosotros podemos ver cuál es la tendencia y la evolución en el tiempo. Finalmente, la evaluación y la eficacia de programas de intervención para mitigar, ¿no? Las enfermedades que causan APVPs elevados. ¿Cómo hacemos el cálculo rápidamente? Lo que nosotros hacemos es calcular la mortalidad, ¿no? La edad de muerte por una causa determinada, ¿no? En una persona, y esta se resta de una edad que ya está preestablecida y predeterminada en los países. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una edad predeterminada que es de 75 años, que tiene una relación cercana con la esperanza de vida, pero que, ejemplo, si un niño falleció por una diarrea al año de vida, entonces lo que se hace es restar, ¿no? Esos 75 años predeterminados menos el un año y tenemos como resultado 74 años de vida perdidos, ¿no? De este niño. Y esta medida es mucho más elocuente y objetiva cuando se tratan de enfermedades fácilmente prevenibles. Ahora, y si finalmente hay que entender por qué nos interesa medir la mortalidad. Uno, porque nos sirve de índice de la gravedad de las enfermedades, ¿no? Tanto con un enfoque clínico y de salud pública, eso nos da una idea de cuán grave es una enfermedad, por eso las personas fallecen. Y en especial la tasa de mortalidad es un buen reflejo muchas veces de la tasa de incidencia, ¿no? Cuando las letalidades son altas y cuando la duración de la enfermedad es corta. Por ejemplo, cuando hablamos, un ejemplo muy claro es el cáncer de páncreas, ¿no? Que es una enfermedad realmente letal, porque una vez diagnosticada hay un periodo corto de evolución hasta la muerte. Entonces, en este tipo de enfermedades que cumplen con la característica de tener una alta letalidad, porque gran parte de la población con este diagnóstico muere, y además dura un corto tiempo, estas tasas de mortalidad, ¿no? Nos permiten además eh, reflejarlas como tasas de incidencia, ¿no? Con estas características previas. Ahora, finalmente, otras medidas de impacto de la enfermedad son importantes conocerlas y entenderlas, porque hasta ahora hemos hablado de enfermedad y de muerte, pero en ningún momento nos hemos referido a la calidad de vida. Yo rápidamente les voy a tratar de introducir esta última parte con un ejemplo. Por ejemplo, cuando hablamos de enfermedades crónicas, ¿no? De enfermedades de larga data que pueden generar discapacidades o secuelas importantes, nosotros tenemos a estas personas registradas en los denominadores de nuestras poblaciones, ¿no? Como personas que están vivas, que están expuestas a un riesgo, pero en ningún momento medimos la calidad de la vida de estas personas, ¿no? Y yo les decía que puedo ejemplificar esto en mi calidad de responsable del programa renal, cuando yo tenía contacto con un paciente renal y podía preguntarle, ¿no? ¿Cómo está usted? Los pacientes tenían la tendencia de decirme, doctor, yo preferiría estar muerto que en estas condiciones, porque un tratamiento de hemodiálisis implicaba unas complicaciones eternas, ¿no? Desde el punto de vista clínico, gastos impresionantes desde el punto de vista financiero. Entonces, la calidad de vida de estas personas realmente es terrible. Y nosotros no medimos estas cosas. Pero existen actualmente indicadores que nos permiten medir la calidad de vida de las personas y uno que es más usado, uno de los más usados es el que menciono en la diapositiva, que es el de años de vida ajustados por la discapacidad, cuya simbología en español y en inglés están descritos entre paréntesis. Y se trata de los años de vida perdidos por una muerte prematura y los años vividos con una discapacidad grave y una duración específica. Este tipo de indicadores nos mide, ¿no? Además de la morbilidad y la mortalidad,
la calidad, ¿no?, de vida de las personas. Y es un tema que, si bien lo toco de manera fugaz, como un pincelazo, son indicadores que cada vez son mucho más populares y son mucho más encontrados en las literaturas científicas. Entonces, chicos, con esto hemos concluido esta parte de los parámetros. Es una parte más práctica que teórica, por lo tanto, rápidamente les menciono que tenemos tres preguntas a responder en este capítulo. Y la primera, que les decía, está muy relacionada a lo que estamos viviendo actualmente y les va a permitir utilizar con mucho más propiedad los términos de mortalidad y letalidad. Y consiste en que ustedes me digan para nuestro próximo encuentro cuál es la tasa de letalidad y cuál es la tasa de mortalidad de la COVID-19 en nuestro departamento y en Bolivia. La segunda tiene que ver con la tasa de mortalidad infantil y lo que necesito que me digan es por qué la tasa de mortalidad infantil además sería un indicador que mide el bienestar y el desarrollo social. Y la tercera es por qué la tasa de mortalidad materna, ¿no?, además sería un indicador que nos mide el funcionamiento del sistema de salud. Entonces, esas tres preguntas, ¿no?, las van a ustedes a desarrollar, investigar para la videoconferencia que tengamos. Y además voy a socializar con ustedes una práctica que está relacionada con esta unidad, que es precisamente la práctica de parámetros epidemiológicos, donde tienen que resolver un ejercicio relacionado con el dengue. Entonces, chicos, con eso me despido. Hasta la próxima.